Hola, buenas noches. Mi nombre es Lady Valdés Miranda. A continuación les vengo a explicar un poco sobre la temática de la fase número 5, la cual dice así. En cuanto al concepto de análisis económico, podemos decir que el análisis económico es un estudio que se realiza generalmente para analizar, verificar la intención entre los distintos actores de la economía, buscando así o enfocándose en el negocio, la productividad y la capacidad de generar riqueza. También decimos que el análisis económico es un estudio de evaluación de todos los fenómenos económicos, la cual se enfoca en comprender el funcionamiento para determinar así las causas y efectos para lograr tomar unas decisiones justas. En cuanto al ejemplo del análisis económico, podemos decir que un ejemplo práctico puede ser en relación al estudio entre el aumento del salario mínimo, mientras que el impacto del empleo, asimismo se analizarán los datos económicos como la tasa de desempleo, el nivel de ingreso, para así poder determinar un aumento en el salario mínimo como tal y este trae como consecuencia ya sea como positiva o negativa. En cuanto al análisis financiero, podemos decir que este se enfoca directamente en la estructura óptima, buscando así generar una situación de solvencia en el tiempo. El análisis financiero es el proceso para examinar toda aquella información que se recolecta dentro de una empresa para así tratar de evaluar, establecer un buen rendimiento, solidez y viabilidad en las diferentes herramientas técnicas que se implementen dentro de la empresa. El análisis financiero, o un ejemplo claro de él, viene siendo la evaluación de la rentabilidad, el cual se analiza mediante unos ingresos, unos gastos y unos margen de beneficio, entre otros indicadores financieros que este trata de determinar la eficiencia operativa y la capacidad que trata de generar las ganancias dentro del área, tratando de generar así una mejora. Muchas gracias. Buenas tardes, quien les habla Wilber Antonio Anda Dimas del curso de análisis económico de proyectos. Vamos a sustentar el informe final. En esta oportunidad, bueno, voy a conversar un poco sobre los métodos de valoración de la rentabilidad en los proyectos de inversión. Hablamos del valor presente neto. Esta fórmula nos permite determinar si el proyecto cumple con el objetivo financiero para maximizar la inversión de las partes interesadas, en este caso los inversionistas. La fórmula del valor presente neto que tenemos acá, que la P significa la inversión total inicial, el flujo, la F, el flujo financiero neto resultante de cada periodo o año. La I, la TMR, la N, horizonte económico de evaluación. Y BS, valor residual de la de la salida o del salvamento de los activos. Entonces, el valor presente neto de una inversión puede interpretarse como el máximo valor de un inversionista, como el máximo valor que un inversionista estaría dispuesto a pagar por la oportunidad de llevar a cabo sin detrimento sus utilidades o su dinero, palabras reales. Luego tenemos que el valor presente neto, aquí tenemos, dependiendo de los resultados que obtengamos, podemos decir que si el resultado es eh, mayor que cero, entonces es positivo e indica que la inversión rinde un valor adicional. Si es menor que cero, entonces es negativo. Y por ende, si es cero, la inversión pues no produce ningún tipo de rentabilidad. Ya la persona decide si pues inicia el proyecto o, o lo toma como una base digamos, para los primeros años de que se evalúan para pues, a los futuros pues proyectarse con una mejor rentabilidad. La tasa interna de retorno es uno de los métodos de evaluación de proyectos de inversión más recomendables. Se utiliza frecuentemente para analizar la viabilidad de un proyecto y determinar la tasa de beneficio o rentabilidad que puede obtener de dicha inversión. La interpretación pues nos indica que si la TIR es mayor que R,
Es menor que R, se determina que el proyecto debe ser rechazado. Y si la TIR es mayor que R, entonces el proyecto será viable y puede ser aprobado. En el caso de que la TIR sea igual a cero, el proyecto pues se entiende que es un proyecto que no va a generar ganancias y que debe ser rechazado. Periodo de recuperación de inversión, o que conocemos como PRI, es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Eh, pues su fórmula dice que la inversión total sobre la utilidad promedio anual. El índice de rentabilidad o IR, como lo conocemos, un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de los cobros generados por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión. Tenemos acá la fórmula, dice que es la división del valor presente neto entre la inversión. Una de las ventajas que tenemos con este índice de rentabilidad o este método de evaluación es que nos da la idea de rendimiento del proyecto. Toma en cuenta los flujos de fondos de proyecto y en un solo momento de tiempo permite comparar proyectos. Una desventaja podemos decir que es su dificultad para determinar la tasa de corte y que no permite evaluar de forma directa proyectos mutuamente excluyentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Laura Jambleiti Vázquez García, soy administradora de empresas y pues estudiante de la UNAT. El día de hoy pues les voy a hablar sobre la inflación y su afectación en la evaluación de proyectos. Sabemos que los indicadores principales que se toman en cuenta para evaluar si un proyecto es rentable o no es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Para esto es necesario conocer acerca de la inflación, si se puede afectar o no en un proyecto. Para poder plantear el efecto de la inflación en la rentabilidad de un proyecto es necesario conocer la trema, que es la tasa de rendimiento mínima aceptable. Si esta es igual a la inflación del proyecto, no se generará ninguna ganancia, pero tampoco ninguna pérdida. Si el resultado de la trema es un porcentaje que es mayor a la inflación, el proyecto puede ser redituable. La trema es la tasa mínima que permitirá cubrir los egresos de la operación, la totalidad de la inversión inicial, los intereses que deberán pagarse por recurrir a la capital ajeno, a los inversionistas del proyecto, los impuestos, la rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido. Si el proyecto no tiene una tasa de rendimiento superior a la trema, no será conveniente invertir. El cálculo de la trema lo podemos ver acá, que es tasa de inflación más riesgo de la inflación, y este da la trema. ¿Cómo analizar los datos obtenidos de la trema? El resultado se comparará con la tasa de inflación. Si el resultado de la trema es un porcentaje que es menor a la inflación, el proyecto generará pérdidas. Si la trema es igual a la inflación, el proyecto no generará ganancias, pero tampoco pérdidas. Y si el resultado de la trema es un porcentaje que es mayor a la inflación, el proyecto puede ser redituable, como lo dije anteriormente. Existe otra forma de calcular la trema, que es usando la tasa de interés interbancaria del equilibrio, en este caso la TIE, sumando de la prima de riesgo, expresándola así como lo pueden ver. La prima de riesgo se hace referencia al crecimiento que espera obtener una inversión por encima de la inflación, o sea que la prima de riesgo indica el desarrollo del capital invertido en la empresa, y vale destacar que la tasa referencial usada con base a la comparación y el cálculo de los evaluadores económicos es la que corresponde a los entes bancarios. O sea, a mayor trema quiere decir que la empresa espera más del proyecto. Bueno, esta fue mi parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, entendido. Muchísimas gracias, tutor. Un gusto. Hola, mi nombre es Ingrid Manzano del curso de Análisis Económicos de Proyectos de la especialización de Gestión de Proyectos. Bueno, los métodos financieros y económicos en la evaluación de proyectos de inversión. La teoría de las opciones reales. La teoría de las opciones reales son opciones de compra sobre una oportunidad, lo que da derecho a detenerse, comenzar, modificar un proyecto en una fecha futura, dice Berg en el 2008. Valga mencionar que la expresión opciones reales se conoció por primera vez en 1984, cuando se hizo referencia a opciones cuyo adjetivo subyacente era activo real. Kester considera 4 elementos fundamentales a la hora de invertir.
que son el tiempo durante el cual se puede decidir si se lleva a cabo o no el proyecto, el riesgo que corre el proyecto, los tipos de interés y el grado de exclusividad que pueda tener la empresa sobre el proyecto. Gómez, en el 2004, dictamina las siguientes situaciones en las cuales se pueden desarrollar opciones reales. La primera, cuando hay decisiones de inversión contingente, cuando la incertidumbre es bastante extensa, cuando el valor es apropiado por las futuras opciones de crecimiento y cuando hay actualización de proyectos, correcciones de estrategia a medio curso. Nos comparte una tabla de comparación de variables entre un proyecto y las opciones financieras, donde tiene en cuenta el proyecto de inversión, la variable y la función de compra de la acción. La teoría WACC. El WACC es el weighting, bueno, aquí como lo vemos en la presentación en inglés, por sus siglas en inglés, o coste medio ponderado del capital, en español sería este concepto, y es utilizado como la tasa de descuento para valorar las empresas o proyectos de inversión mediante el método de descuento de flujos de caja esperados. Por su sencillez de cálculo e interpretación, una forma de valoración que recomendamos para todo tipo de empresas pequeñas y medianas. La ecuación con la que podemos hallar esta variable es la que presentamos acá a continuación, donde KE es el coste de los fondos propios, LE son los fondos propios, D es endeudamiento y KD es coste financiero. La T es la tasa de impositiva. Aquí podemos mirar también cómo interpretar el WAC. Aquí lo miramos, que la tasa de riesgo del 0.10%, la rentabilidad, el beta, fondo propio, el nivel de endeudamiento, bueno, y otras variables que podemos tener en cuenta como lo utiliza acá esta tabla. Entre mayor sea el WACC, mayor será la tasa libre de riesgo o rentabilidad que esperada en el mercado. La beta es el nivel de endeudamiento y el coste financiero. En cambio, se reduce cuando mayor sea la tasa impositiva y el nivel de los fondos propios. La principal ventaja es que del cálculo sencillo y fácil de interpretación, aunque asume la estructura de financiamiento de la empresa, se mantiene constante en el tiempo. El CAM es un modelo de valoración del precio de los activos financieros o capital, conocido como el modelo CAP. Es una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un cierto activo. La fórmula matemática del modelo CAM es la siguiente, y aquí pues nos dice a qué corresponde cada incógnita. Y el análisis de sensibilidad de una inversión consiste en tomar la cuenta de los elementos financieros para determinar la solidez de la misma. Mediante este análisis se puede saber cómo responderá la inversión en diferentes escenarios económicos y ante diversas variables. Los riesgos de operación son la caída de precio en el futuro, el alza de los costos materiales, un mercado con crecimiento menor al esperado, factores externos, riesgos financieros, alzas de la tasa y alzas bajas tipos del cambio. Gracias.